Bienvenidos a la Hora Azul, un espacio donde la palabra, la filosofía, la psicología, la literatura, la espiritualidad y la realidad se encuentran. Soy Blanca Pérez, gracias por estar aquí. Hoy abriremos una puerta hacia un aspecto de nosotros mismos que la mayoría del tiempo estamos evitando, pero que es clave para el autoconocimiento, la autenticidad y la libertad, el conocimiento de nuestra propia sombra. Quiero leerles un resumen de una novela que dice algo muy relacionado o es sobre este tema al que vamos a hablar, que es la sombra. Dicen que hubo un hombre que un día vendió su sombra. Un desconocido de traje gris se le acercó con una oferta bastante irresistible. Te daré una bolsa que nunca se vacía de oro, a cambio de tu sombra. ¿Qué importa la sombra?, pensó el hombre. Si puedo tenerlo todo, pues él aceptó. Al principio fue celebrando por todo lado la riqueza que lo rodeaba, pero no tardaron en descubrirlo. La gente notó que no proyectaba su sombra, y eso les dio bastante miedo y desconfianza. Comenzaron a alejarse de él, lo señalaron, lo evitaron, lo rechazaron, porque algo que no tiene sombra no les parecía humano. Peter, así se llamaba él, intentó comprar su sombra de vuelta, pero ahora el hombre de gris pedía otra cosa, su alma. Peter se negó, prefirió perderlo todo antes que entregar lo último que le quedaba de sí mismo. Y ahí comenzó a andar errante, sin sombra, sin oro, pero con la decisión de vivir con la verdad. En su soledad se encontró consigo mismo y comprendió que una vida sin sombra es una vida sin raíces, sin peso y sin cuerpo. Este es un resumen de una novela escrita por Adalbert von, un poeta y narrador alemán nacido en Francia, y esta novela se puede ver como una especie de metáfora del viaje interior que nos lleva al autoconocimiento, que está muy por encima de las ilusiones del éxito externo, y narra de forma fantástica el precio que se paga al negarnos a emprender ese viaje hacia nuestro interior. Me gustaría hacer una explicación sencilla acerca de lo que es la psique, que es la mente humana, en tema, o sea, en lenguaje psicológico es psique, y en lenguaje cotidiano normal es la mente. El consciente y el inconsciente, esos otros dos términos, para comprender un poco más la sombra. Entonces, quiero hablarles acerca de Carl Gustav Jung, que fue un psiquiatra, psicólogo, un pensador muy reconocido, considerado uno de los fundadores de la psicología profunda. Él inicialmente estudió el inconsciente, pero más tarde empezó a desarrollar sus propias teorías, estudió los mitos, las religiones, los símbolos, la alquimia, los arquetipos, el arte, los sueños, la espiritualidad para comprender la mente. Dentro de todo esto, además, estudió conceptos como la sombra, que es el tema central del día de hoy. Entonces, veamos, imagina un iceberg en el océano. La parte que vemos, brillante y visible sobre el agua, es el consciente. Es todo aquello de lo que nosotros somos conscientes, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, lo que recordamos, lo que hablamos. Pero si vemos debajo del agua, mucho más grande y oculto a la vista, está el inconsciente. Allí se encuentran las emociones, los recuerdos, los deseos, partes de nosotros que no siempre reconocemos o que preferimos no ver. El inconsciente influye en cómo actuamos, a veces sin que nosotros nos demos cuenta.
La sombra, entonces, es una parte importante de ese inconsciente. Ella se encuentra allí y está compuesta por nuestros traumas, nuestros prejuicios, todo aquello que hemos rechazado o ignorado de nosotros mismos, ya sea por miedo, por vergüenza o porque no encaja con la imagen que queremos mostrar al mundo. Al negar o esconder esa parte, no vamos a desaparecer esa sombra. Al contrario, puede afectar nuestras emociones y nuestras relaciones sin que nosotros lo notemos directamente. Quiero hacer un ejercicio práctico que hace parte de conocer tu sombra para poderla integrar. Entonces, siendo la sombra un concepto bastante complejo, difícil e incomprensible para lograr tomar medidas reales, que es exactamente lo que nosotros necesitamos hacer, o sea, cómo trabajar o descubrir algo de lo que no hemos hecho conciencia. Entonces, hagamos este ejercicio para empezar a descubrir un poco la sombra de una manera relajada y sin tanto prejuicio. Pensemos en una emoción o actitud que a veces intentamos esconder o negar en nosotros mismos. Tal vez enojo, los celos, el orgullo, la inseguridad. Para ayudarnos a conectar con eso, me gustaría hablar de algunos ejemplos que quizás te suenen familiares. El enojo reprimido a veces, ¿no? Quizás en algún momento has sentido rabia cuando alguien no cumplió alguna promesa que te hizo y en lugar de expresarlo, dijiste que todo estaba bien para evitar un conflicto. Otro ejemplo podría ser, a ver, pongamos un ejemplo. Pepita siente celos cada vez que su pareja conversa con otras mujeres. Ella dice que no es por inseguridad, sino porque ella siente cosas que no están bien, que algo está pasando, algo raro. Pero cuando observa con más honestidad, descubre algo mucho más profundo. No es que tema perder a su pareja, es que de repente siente que no es suficiente, que no es vista, que no es validada. Hay una parte de ella relegada, escondida, negada, que no se cree digna de ser elegida, de ser acogida. Y ese sentimiento se alojó allá en el inconsciente, en esa sombra. Ese sentimiento no nació en esa relación actual. De acuerdo a, a lo que ha vivido, es una herida antigua. Por ejemplo, podría ser el día que su mamá prefirió a su hermana. Son cosas muy chiquis, pero cuando uno es niño, todas esas cosas empiezan a alojarse. Un niño no comprende esas cosas, entonces las empieza a dejar allá. Puede ser también el día que el maestro aplaudió lo que hizo otra niña, el día que su primer amor la cambió o la traicionó, la cambió por alguien más. Es como esa parte de ella que está dolida, que está callada, que está excluida. Esa parte es la que vive ahí, en la sombra. Y cada vez que esos celos se activan, que ocurre algo que active, que toque esa parte, en realidad es esa niña interna diciendo, ¿y cuándo es que yo seré suficiente? ¿Y cuándo seré vista? ¿Cuándo llegará ese momento? Otro ejemplo podría ser
el juicio que hacemos hacia otras personas. Quizás has criticado a alguien por una actitud que realmente pues te molesta, pero en el fondo sabes que esa actitud es algo que también te cuesta aceptar de ti mismo. Cuando alguna de estas emociones aparecen, es necesario, digamos que, estar atentos y sin ningún tipo de juicio, sin reprimir lo que uno siente o echarle la culpa a otros, es importante observar con curiosidad y preguntarse, ¿por qué siento esto? ¿Qué me está mostrando esta emoción sobre mí o sobre lo que yo vivo? Y también es muy, pero muy importante no olvidar y buscar maneras sanas de expresión, ya sea hablando con alguien de mucha confianza, escribiendo lo que sentimos, por ejemplo, ¿no? O realizando alguna actividad que nos ayude a liberar todas esas emociones. Recordar, integrar la sombra no es eliminarla o negarla del todo, sino aceptarla como parte de uno mismo y aprender a convivir con ella sin que controle nuestra vida. También me gustaría hacer un énfasis y aclarar que la rabia, los celos y todas estas emociones de las que hablé están alojadas en la sombra. Son emociones que, aunque son desagradables, son consideradas naturales, universales y tienen una función. Y puede ser además una fuente de comprensión muy, muy profunda de lo que es uno si realmente logramos afrontarlas conscientemente. Ahora bien, cuando hablamos de la sombra, no solo hablamos de todo eso que es desagradable, lo que nos muestra Jung y otros pensadores es que la sombra no solo contiene todo eso que es oscuro o socialmente inaceptable, también es el lugar donde habitan nuestras cualidades no desarrolladas, reprimidas o dormidas. Esas partes esenciales que no te permites vivir debido o no te permitiste vivir más bien debido a tu entorno o, o a todas las vivencias individuales que tuviste, como tu creatividad, tu intuición, tu voz o tus deseos. Es decir, la sombra guarda tanto aquello que nos incomoda como lo que no nos hemos permitido ser. Por ejemplo, alguien que ha aprendido a reprimir su vulnerabilidad para no ser débil, puede haber escondido también su capacidad de pedir ayuda o de conectar profundamente con alguien. Y si te dijera que esa persona que tanto te irrita, por ejemplo, no es más que tu espejito, ¿no? El hombre que presume, por ejemplo, su éxito, la mujer que parece controlarlo todo, la amiga que nunca se calla. Ahí tal vez haya algo que has aprendido a no mirar dentro de ti, porque posiblemente te enseñaron a no desear, a no mostrarte, a no hablar duro, a no brillar demasiado para no incomodar a nadie. Te pregunto, ¿conoces a alguien que siempre es amable, incluso cuando debería poner ciertos límites? Yo, por ejemplo, fui una de esas en el pasado, bastante buena. Una persona que se considera siempre buena y complaciente puede tener reprimido su capacidad de poner límites, su fuerza o su enojo sano. Y eso es un trabajo, encontrar esa parte. Eso es otra forma de sombra, la bondad como máscara. Detrás de esa máscara pueden haber muchas cosas, como el miedo a ser rechazado, como la necesidad desesperada de ser querido. A veces la sombra se manifiesta con
ansiedad, con insomnio, con malestar, o sea, a nivel físico, no porque hay algo malo en uno, sino porque hay partes muy dentro de nuestra alma, de nuestra mente también, que ya no soportan más el silencio. Entonces puede haber rabia contenida, deseos olvidados, reprimidos, y sin embargo, allí hay muchas semillas. Conozco historias de personas que cuando han entrado a hacer ese viaje interior, a conocerse a sí mismos, encuentran su verdadera vocación. Y así hay historias por doquier. Nos damos cuenta entonces que nuestra creatividad, la libertad, la autenticidad, la capacidad de amar profundamente, la enviamos allá a la sombra, porque en algún momento no fueron bien recibidas o nos causaron dolor. Cuando no exploramos todas esas zonas, cuando vivimos más hacia afuera y no desde nosotros interiormente, vivimos solo con una parte de nosotros activos. Es como, por ejemplo, usar solo una mitad del corazón, solo una parte del cuerpo o un pedacito de la mente. Pero cuando empezamos a reconocer lo que hay en esa sombra, se convierte eso en una fuente poderosa de energía, de creatividad, de dirección. Es como un plus. Integrar la sombra se puede decir que entonces es un proceso bastante trabajoso, pero no es para curarnos ni para tener respuestas rápidas. Es una manera de recuperar partes nuestras que estaban dormiditas, que no sabíamos que también eran nuestras, y pues nos lleva a un camino hacia la integridad. Como decía Marion Woodman, la sombra contiene oro. Lo que nosotros rechazamos es muchas veces lo más valioso de nuestro ser. Porque solo cuando reconocemos lo que somos, nuestra luz y también todo eso feíto que no nos gusta, dejamos de actuar desde el miedo y empezamos a vivir desde la conciencia en el presente, aquí y ahora. Ahora vamos a mirar cómo liberar lo que está en esa sombra para recuperar energía, algo práctico, ¿no? Lo interesante aquí es que cuando empezamos a reconocer lo que hemos ocultado, nosotros, como les dije ahorita, recuperamos mucha energía, esa energía vital que antes se gastaba en reprimir, en fingir, en sostener, no sé, como una imagen. Entonces esa energía lo que empieza a, a pasar con esa energía es que ella empieza a ser canalizada y puede volver a circular en todo nuestro espacio vital. Y existen algunas formas de canalización saludables que me parecen muy, muy interesantes, como el arte, por ejemplo, dibujar, escribir, pintar, cantar desde lo visceral, con el alma, expresarse simbólicamente. Por ejemplo, el cuerpo, con el cuerpo, la danza libre, el yoga, el ejercicio físico, meditar en la naturaleza, hacer rituales simbólicos, escribir una carta, por ejemplo, y quemarla, crear no sé, un altarcito, caminar con una intención. Existen terapias como el journaling o el mindfulness, poner en palabras lo que antes era silencio. Servicio o acción consciente, transformar, por ejemplo, la rabia en una acción social o la tristeza en, no sé, en servir a otros. Algo muy valioso como recurso humano me parece a mí, de todo lo anterior que cité, es que Jung dice que esto es sublimar, transformar esta energía hacia formas de expresión creativas, espirituales, simbólicas, significativas, que nos permitan avanzar en nuestro proceso de individuación. Este concepto de individuación no es más sino el proceso psicológico y espiritual
por el cual todas las personas llegan a ser quienes son verdaderamente, pero no todos logran esa individuación. Y, y es ser eso que somos realmente, no lo que los demás esperan de nosotros, no lo que la sociedad espera o lo que nos enseñaron por miedo o por complacer a otros, es llegar a ser una persona auténtica y real. Tal vez llevas años intentando encajar, ser fuerte, complacer a otros, pero preguntémonos, ¿quién serías si dejaras de actuar o ser lo que otros esperan de ti? ¿Seguirás actuando como el niño que aprendió por miedo a complacer? ¿O serás capaz de expresar de forma creativa, sin dañar a nadie, por supuesto, lo que te duele, lo que resientes, lo que te angustia, lo que no te deja en paz? Integrar la sombra es esto, aprender a volver a uno mismo para sacar todo eso que nos llega y que a todos nos llega, eso duro, pesado de la vida, y transformarlo para podernos reencontrar. Hoy quiero invitarte a dejar de huir de ti, porque a veces lo hacemos, a no tenerle miedo a lo que sabes que está ahí en esa sombra y que no quieres recordar, porque puede ser muy denso, muy pesado. Eso que tanto evitamos hace parte de la fuerza potente para crecer y desarrollar nuestro potencial. Te dejo esta información con mucho, pero mucho cariño para la reflexión, con el ánimo de despertar el conocimiento profundo propio. Recuerden que pueden escribirme por interno cualquier duda, sugerencia o comentario es bienvenido. Este es un proyecto nuevo y estamos en pleno crecimiento. Quiero de antemano dar gracias porque hayas llegado hasta aquí. Sé que no es casualidad. Gracias también por abrir un espacio de conciencia, porque eso ayuda a que haya conciencia colectiva también en medio de tu rutina. Soy Blanca Pérez y esto fue La Hora Azul. Nos encontramos en el próximo episodio y un abrazo lleno de amor y de mucha luz.